Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho más. Acompáñanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dejando Huellas y hoy tenemos a un gran invitado, Enrique Jurado Fernández. Es CEO y fundador de Darte Human and Business School. Seguramente habrán escuchado de él porque ha participado en su Coaching Pro Life 2022. Ahora ocurrirá el nuevo Coaching Pro Life 2023 en estos días, en estas próximas semanas. Él es MCC de International Coach Federation y coach certificado por la entidad ACESCO. Además posee un título de Master Trainer en PNL certificado por Meta International del co-creador de programación neurolingüística Frank Pucelik. Es trainer en código nuevo y clásico certificado por la Academia de PNL por John Grinder, Carmen Bostic y Michael Carroll. Es trainer oficial de Paul Ekman International y facilitador de programas de coaching y PNL con sus creadores Tim Galway y Frank Pucelik. Copresidente del Firewalking Institute of Research and Education, máster en Psicología Transpersonal y MBA en la Universidad de Houston. Es creador del concepto de Brand Coaching, ha escrito 3 libros de desarrollo personal y su misión de vida es sentirse lleno y poder ayudar a personas y a empresas a encontrarse a sí mismas, gestionando los cambios necesarios para alcanzar la excelencia, disfrutando del proceso de bienestar y paz interior. Y ahora con ustedes, Enrique Jurado, aquí en nuestra casa, Dejando Huellas. Acompáñanos. Bienvenidos a todos y gracias aquí, Enrique. Un gusto enorme tenerte para este nuevo episodio de Dejando Huellas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un orgullo también estar aquí con vosotros. Claro que sí. Me encanta todo lo que nos vas a contar porque estamos colaborando desde la pandemia con todas las summits que estás haciendo. Tanta información que es tan necesaria para poder conocernos. Contanos un poquitito para que te conozcamos a ti. ¿Quién es Enrique? Bueno, Enrique es una persona como cualquier otra, es decir, una de las 8.000 millones de personas que están en este planeta viviendo una experiencia de vida y como tal experiencia de vida con sus altos, sus bajos, sus momentos maravillosos y momentos difíciles, pero de mucho aprendizaje. Y soy una persona muy curiosa, muy curiosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en mi vida? Pues yo he seguido básicamente lo que me han dicho que yo tenía que hacer porque yo era muy obediente. Entonces, pues he vivido en una familia de clase media española y he ido a la universidad y he hecho todas las cosas que me decían que tenía que hacer para ser feliz. Pero luego pasé un proceso de crisis muy fuerte en mi vida que fue un proceso de ansiedad generalizada que me hizo despertar, ¿vale? Aquello fue muy duro, pero desperté y entonces cambié mi vida. Entonces, de ser una persona que me dedicaba al marketing y me dedicaba a ser director de marketing de multinacionales, pues salir de todo eso y empezar con el mundo del coaching, de la PNL, del desarrollo personal y poco a poco pues ir en ese camino creciendo y aprendiendo de mí, aprendiendo de la vida y estando muy agradecido de tantas cosas que he estado aprendiendo y no solamente eso, sino también transmitiendo a otras personas de una forma todo lo humilde que uno también puede hacerlo para que el mundo pues conozca, porque creo que hay muchísima ignorancia y muchísimo miedo al conocimiento y a la sabiduría. Entonces, bueno, pues en ese camino estoy. Completamente. Y contanos un poquito quién era Enrique de chico. Estaba esta curiosidad de siempre de entender a las personas. Te veo muy conectado con la gente, muy compasivo, muy empático. ¿Siempre estaba eso en Enrique pequeño? Bueno, hay 2 Enriques, ¿no? Realmente, pero sí, de pequeño
De pequeño yo era una persona muy introvertida, soy muy introvertido en la realidad, ¿no? O sea, no soy de las personas que veo gente y enseguida me lanzo a conocerlas, ni mucho menos, ¿no? Yo tengo como un mundo interior bastante profundo y potente, a veces quizá demasiado, y eso me hace pues que para mí no sea sencillo eso de la conexión inmediata. Sí que puedo, evidentemente me he acostumbrado a conocer y a confiar en la gente y en el mundo, pero siempre manteniendo un mundo y un espacio interior fundamental para mí, para recargarme, para entender, para comprender, etcétera. Y sí, es verdad que siempre he tenido esa curiosidad, ¿no? De qué es lo que pasaba, por qué pasaban las cosas, el por qué y el para qué, ¿no? No simplemente es vivir experiencias, sino desde dónde, desde el por qué, desde el para qué. Y sí, he sido un niño muy, muy curioso, con muchísima curiosidad sobre lo misterioso, lo distinto, lo diferente. Y eso, esa curiosidad, pues la llevo a gala, porque me gusta mucho y porque me ha hecho abrirme a un montón de situaciones, conceptos, personas maravillosas, ¿no? Yo creo que el ser humano en esencia es bueno y tiene un potencial enorme, pero que no nos han enseñado a vivir ese potencial, ¿no? Entonces somos como Ferraris en el garaje, básicamente, ¿no? Las personas. Pero bueno, sí, sí es verdad que de pequeño siempre he tenido mucha apertura a entender y a ver y a vivir aventura. Por otro lado, con muchísimos miedos, ¿eh? También a la vez. Ujú, Mm. ujú. Qué interesante. Y contanos un poquitito de ese momento de ansiedad. ¿Qué crees? Porque resueno mucho con tu historia. Ujú, Seguramente mucha gente también. ¿Qué te llevó para descubrir esos patrones y conductas? ¿Hay algo que dijiste y te cayó la ficha? Si dijiste, wow, es esto que me llevó a esto donde estoy. ujú. Bueno, en realidad, claro, todo esto fue algo sin esperar, ¿no? Porque es verdad que yo considero tanto mi infancia y mi adolescencia bien, o sea, no he tenido grandes traumas, no he tenido grandes problemas, una familia de cuatro, muy querido, pero siempre hay algo que vas escondiendo, ¿no? Vas escondiendo en todo esto porque no, eso de elevar los conflictos y mirarlos a la cara y eso como que no, mejor escondidos. Y entonces, bueno, pues desde ahí y vas escondiendo cosas hasta que al final pues vas desarrollando una personalidad amable, cercana y además eso da rendimiento, da buen rendimiento en la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, pues yo seguía ese camino, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, claro, por otro lado, todo lo que había de ser trabajado y tratado, pues no lo trabajaba. Y entonces surge al final esa pelota, hace que estalle internamente a través de... eh, en realidad fue muy abrupto, ¿no? Porque fue una serie de ataques de pánico que empecé a tener con 27 años y diciendo, pero ¿cómo es posible, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando, ¿no? Y claro, el siguiente paso es, yo no quiero que me pase esto, ¿qué me pasa? Estoy loco, ¿no? Entonces me dicen, no, tienes que ir al psicólogo. Yo, no puede ser, psicólogos locos, van los, al manicomio. Y entonces me asusté mucho. Y, y nada, pues poco a poco fui aprendiendo sobre mí mismo, pero es verdad que aquello no se me iba. O sea, el malestar y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, una vez que ya lo conoces, ya entiendes perfectamente por qué te han pasado las cosas que te han pasado. Pero mientras lo estás pasando, no te enteras de nada y lo pasas muy mal. Y entonces yo con ese carácter también de intentar controlar, por un lado esa necesidad de control me lleva al estudio y al conocimiento de experiencias y de disciplinas como pueden ser desde el Reiki, muy espiritual, meditación, etcétera, pasando por la PNL, la programación neurolingüística, luego el coaching, la inteligencia emocional, es decir, pero siempre moviéndome en esos dos mundos, ¿no? En un mundo quizá más espiritual y un mundo quizá más cercano, más terrenal, más cercano a la psicología incluso, ¿no? Em, y bueno, pues en ese proceso es en el que yo voy acercándome y entendiéndome, por fin entiendo por qué me pasaba lo que me pasaba. Ya no soy defectuoso, sino que estoy muy bien, estoy perfectamente bien. Lo que pasa es que no he sabido o la manera en la que mi cerebro, mis pensamientos, mis emociones y mi propio cuerpo estaba conectado de una manera pues no era la más adecuada. Entonces las consecuencias es pues todo lo que me ocurrió a nivel físico y evidentemente mental, ¿no? Entonces aquello fue una revolución muy grande para mí, hasta tal punto que dejé mi trabajo y me dediqué a esto, me empecé a dedicar a esto a nivel profesional y luego ya pues también me
me empecé a cambiar cosas nucleares en la vida que no quieres cambiar, por ejemplo, separación de parejas, cambios de amigos, un montón de cosas que cuestan mucho, pero que son súper necesarias para ser un yo más evolucionado, más distinto y ir creciendo en este camino, ¿no? No significa que las personas que hayan estado han sido malas, sino que, bueno, pues te han llevado a tener o a manifestar un cierto resultado de vida que ya ha quedado atrás, ¿no? Y necesitas, de la misma manera que las camisetas, pues poco a poco hay que ir evolucionando y cambiando para que encajen con tu cuerpo, Ujú. pues lo mismo con cualquier cosa de tu entorno, ¿no? Evidentemente la familia la tendrás siempre ahí, pero las personas que están cerca de ti, pues sí las vas cambiando. Y eso también está muy bien. Y yo he estado cerca de personas que ya no me necesitan o que ya no quieren estar conmigo y también está muy bien, ¿no? Claro. Cambios abruptos hacen que las personas también se resistan a tu propio cambio y no te dejan, no quieren que cambies, porque van a cambiar ellos también. Uno tiene que salirse de ahí para hacer un reset. Qué Pues, interesante lo que te pasó. A mí cuando tenía también como los 20 me pasó algo similar de tener un ataque de pánico y ansiedad, que lo cuento en las conferencias también, y digo, me dio muchas emociones, pero una de ellas es ¿quién orquesta esto que yo no le di permiso? Digo, este es mi cuerpo, ¿no? Es como, ¿qué está soy yo. pasando? Esa Sí, sí. sensación de, no, esto es mío. Sí, en realidad es verdad que lo provocamos nosotros, pero claro, lo que no sabemos es el por qué, el dónde. Y entonces, claro, la pastilla simplemente lo que hace es bajarte el nivel pues de registro, ¿no? Y de intensidad, pero sigue estando ahí. Entonces, una vez que entiendes, ya, ostras, claro, los pensamientos, las creencias, la manera que tengo de responder emocionalmente, todo eso es aprendido y eso es lo que luego te provoca ciertas cosas o no. Pero claro, eso jamás pasa por la cabeza de nadie en Nadie. general. La gente dice, no, pues eso es tu personalidad, es que tú eres Claro, así. es algo Vale, que, sí, yo ¿no? soy así, pero por alguna razón, no porque haya nacido así y haya caído del universo de esa manera, sino que todo esto tiene una gran parte de aprendido. No es que sea tu carácter o tu parte biológica quien lo maneje, sino que tú puedes hacer mucho al respecto. Y eso a la gente no le entra en la cabeza. Mm. Piensa que no, pues tú eres así, pues tú eres así, te tienes que aguantar. De hecho, a mí incluso algunos psicólogos me decían, es que tú eres así, Quique, o sea, que vas a tener esto toda la vida. Ay, claro, es que la ciencia era así antes, ¿no? El cerebro no podía cambiar. Menos mal que la ciencia está como avanzando con la medicina ancestral y está diciendo, bueno, ahora hay neuroplasticidad. Ahora podemos cambiar, ¿no? Si no, Mira, no alguno podría todavía se validar. resiste, ¿no? Pero es verdad que sí, que sí. Sí, sí, la vida podemos hacer mucho más de lo que pensamos y a veces podemos hacer mucho menos de lo que pensamos, ¿no? Porque tampoco hay cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Yo lo que digo, todo lo que pasa de piel para afuera, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, es aceptarlo. La gente, o sea, intentamos cambiar siempre a las demás personas, ¿no? Para que encajen en lo que yo estoy viviendo en estos momentos, cuando eso es una barbaridad. Teniendo tantas cosas que trabajarte de piel para adentro, poner el foco en intentar cambiar cosas de piel para afuera, ¿no? Y Claro. esto para mí es clave, ¿no? Es Me clave. encanta, me encanta. Bueno, y también, por eso te digo que resueno con tu historia, ya hablaremos en otro momento porque este es tu lugar, pero también caí inmediatamente en esa desesperación de decir, no voy a recurrir a la ciencia, voy a recurrir a otra cosa y me encuentro con esas causalidades, con un aviso diario de control mental Silva, PNL, y me metí de cabeza y eso me salvó porque dije, ahí me abrió el mundo, digo. Eso llegó a mí. ¿Cómo llegó a ti el PNL? Porque veo como que hay una sincronicidad de muchas personas que tuvimos un antes y un después y nos abrió el coaching o el PNL, decir, no, no, a ver, ¿qué es lo que te descubrió? ¿Cómo llegó a tu vida y qué te impactó de eso? Pues mira, en mi caso fue precisamente porque yo iba al psicólogo, ¿no? El psicólogo, en este caso primero al médico de cabecera, médico de cabecera te manda al psiquiatra te da unas pastillas para bajar un poquito, pero eso no te cura, no cambias, ¿no? En el momento en el que bajas la dosis otra vez vuelve a salir el monstruo, ¿no? Y a continuación, pues sí, vas a un psicólogo y el psicólogo, pues sí, hacíamos temas de relajación. Yo estaba nervioso por dentro, estaba con la relajación no podía, digo, más nervioso me ponía. Y luego hacíamos técnicas de cognitivo-conductual, ¿no? De pues los pensamientos, cambiar los pensamientos, pero eso no era tan sencillo tampoco, ¿no?
Y era un proceso muy lento, nada, y yo seguía, digo, llevo ya 6 meses así, no puede ser, ¿no? Con lo cual sigues buscando. Estamos hablando del año 97, Internet estaba comenzando, con lo cual no había mucho. Y entonces me voy a la sección de libros del Corte Inglés, en este caso en España, y ahí veo un montón de libros de psicología, de cómo gestionar la ansiedad, todo este tipo, y yo los devoraba uno tras de otro. Y entonces ahí salieron libros de PNL. Y dije, bueno, pues me voy a comprar un libro de PNL. Infumable, absolutamente infumable. No había quien se enterase de todo lo que ponían ahí, del lenguaje, del tal, de los registros oculares, los accesos oculares, de los sistemas representacionales del metamodelo. Y diciendo, ¿y esto qué es? Yo no me enteraba de nada, ¿no? Total que dejé los libros a un lado, digo, aquello no me iba, pero luego, lo que hice fue entrar en el mundo del Reiki. O sea, lo primero que entró en mi vida, esto fue ya os digo, a finales del siglo pasado, en el 98, 99, llega a mí, estoy mirando y llega a mí una historia de Reiki. Digo, ¿el Reiki? O sea, que con las manos te puedes curar. Eso suena a estafa muy grande, ¿no? Y entonces me di cuenta, dije, ostras, siempre estoy juzgando sin saber. Ajá. ¿Vale? Aquí todo el mundo juzgamos sin saber. Voy a ir a una sesión de Reiki y voy a juzgar, pero con conocimiento de causa, ¿vale? Para poder decir, me han estafado, ¿vale? Iba con esa, iba con esa intención, ¿no? Con lo cual yo voy a una sesión de Reiki de un maestro de Reiki y digo, oye, tú verás, pero yo creo que esto no se me va a quitar. Bueno, una primera sesión brutal, de repente observo, noto unos cambios en mi cuerpo. Yo, uy, 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 ¿qué es esto, no? Esto, ¿dónde tiene aquí la calefacción? Porque las manos estaban muy calientes, la sensación era súper de... Pues todo lo que yo hacía en psicología con el método Jacobson, que es apretar y soltar, que tardas como casi una hora en hacer el proceso entero o media hora, esto en 5 minutos, ¡pah! Absolutamente una sensación de relajación brutal, ¿no? Dije, esto funciona, ostras. Digo, ¿dónde tienes el cable aquí? ¿Dónde he dicho para Es este? el secreto. No hay cables, esto es tal. Y digo, hostia, yo quiero aprender esto. Mm. Entonces, como digo, o sea, hay esa parte mía de aventura, por otro lado, de mucho cuidadín, intentar controlarlo todo. Y bueno, hice nivel 1 y nivel 2 de Reiki. Y entonces, bueno, para mí aquello fue como un despertar absoluto hacia un mundo que para mí no existía previamente. Y eso es lo que hizo que luego siguiese buscando, observando, y el Reiki me llevó a unas charlas de PNL que daba Gustavo Bertolotto aquí en España, precisamente argentino, y, pero estaba en España y me gustó mucho lo que decía y hice el practitioner de PNL en aquel entonces. Y bueno, flipé. O sea, flipé de una manera brutal. Para mí se cayeron un montón de bloques de lo que se podía, lo que no se podía hacer. Ostras, que todo lo que me pasaba era lógico. Y una vez que entiendes que es lógico y que tiene un... Entonces mi parte controladora decía, qué guay, yo lo puedo controlar, puedo cambiar mi estado emocional, puedo cambiar mis pensamientos, puedo cambiar mi esencia, puedo cambiar mi identidad, puedo cambiar... ¡Wow! Entonces abrí un mundo enorme, estaba con un subidón enorme, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza un camino de estudiar profundamente PNL, haciendo máster, haciendo trainer, no solamente con Gustavo, sino también con John Grinder y con Robert Dills y con mucha gente del mundo de la PNL. Y la PNL me llevó al coaching y el coaching ya me llevó a decidir dejar de trabajar en lo que estaba haciendo para directamente dedicarme a esto, ¿no? Profesionalmente. Y así llevo desde el año finales del 97, en realidad en el año 2003 es cuando ya empiezo ya a plantearme cosas más grandes y voy haciendo y voy contemplando estas cosas a la vez que sigo trabajando, pero no dejo mi trabajo inmediatamente. Y es en el año 2008 cuando ya definitivamente dejo mi trabajo y desde entonces ya pues dedicándome a este mundo al 100%, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo ya, para mí es difícil distinguir y de hecho a veces, pues eso, la gente que tengo alrededor me dice, estás todo el día trabajando. Digo, y esto es vida, yo vivo, ¿vale? Sí, que hay cosas que tal, pero es verdad que me absorbe muchísimo, ¿no? Porque me da cosas que el resto de la vida no me ha dado, ¿no?
que es ese autoconocimiento continuo, conocer a otras personas, entender el mundo, entender el universo, entender todas estas cosas y todavía creo que conozco un 5%, un 3% de todo lo que hay que conocer. Con lo cual esto es, para mí es maravilloso, es un disfrute enorme. Y cuando hablamos con personas afines, porque cuando todo esto lo cuentas por ahí, a la gente dice, este se le ha ido la cabeza, se ha metido en una secta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente cada persona tiene sus momentos, su tiempo. Yo creo que esto deberíamos conocerlo todo ser humano y esa es mi misión, ¿no? Intentar democratizar todo esto, que es maravilloso. A mí me salvó la vida y creo que el camino es que el resto de la gente también lo conozca y luego decida, porque una vez que tienes toda la información, luego tú puedes decidir, no, yo quiero mi vida anterior. Yo creo que nadie en su sano juicio va a querer volver a su vida anterior, pero bueno, por lo menos que lo sepas, que conozcas, ¿no? Es tomarte la pastilla roja de Matrix y dejar de estar viviendo en un sueño que además, si fuese un sueño bonito, dices, qué guay, ¿no? Pero es un sueño lleno de dificultades, bloqueos y de no poder sacar lo mejor de ti, ¿no? Y lo mejor de las personas y lo mejor del mundo. Y para eso, pues eso, vamos a dejar de soñar eso para soñar otras cosas mucho más útiles. Claro, es como ¿Sí? estar en una cajita encerrado. Si vivimos así no nos damos cuenta y creo que el ataque de pánico, la ansiedad surge cuando pasan estas cosas, perdón, cuando pasan estas cosas y decimos, no, no, estoy muy apretada, porque uno ni se da cuenta que está apretado, porque está condicionado y crece toda la vida apretado y dice, ah, pero esto es lo normal, ¿no? Esta normalidad, hasta Eso que es. dices, no, no, esto no es normal, puedo estar así, ¿no? Y ahí te cambia todo, decís, bueno, ahora puedo hacer todo lo que quiera hacer. Eso es fantástico, por eso, bueno, a mí me encanta, también me apasiona. Cuéntame, que escucho hablar mucho de Pucelik. ¿Cuáles son tus, bueno, no sé, cuáles son tus maestros o ya sé, ya nos contaste un poquito que el Reiki dejó muchas huellas en tu vida, en la PNL, algún libro que hayas dicho, wow, o alguna clase, alguna frase, algo que haya dejado una huella importante que digas, bueno, como un mantra, ¿viste? Y decís, esto lo tengo que repetir porque me recuerda todo ese poder que tengo ahí mío. Claro, hay tantas cosas y lo bueno de dedicarte a esto en cuerpo y alma es que todos los días estamos llenos de, ¿no? De esos libros, de ese conocimiento, de esas frases, como bien dices, ¿no? Por poner a una persona que para mí fue uno de los grandes, digamos, sin haberle conocido personalmente, pero para mí tuvo un impacto muy fuerte es Wayne Dyer. Wayne Dyer, que murió hace unos años, hace relativamente poco, pero todos sus libros, sus audiolibros, sus charlas, sus conferencias me resuenan muchísimo, muchísimo. O sea, para mí es esa cercanía, ese sentido del humor, esa manera de entender las cosas, de observarlas y de vivir, me resuena mucho, mucho, mucho. Entonces, cualquier libro de Wayne Dyer, empezando por Tus zonas erróneas, que es como el gran libro suyo, pues es maravilloso, ¿no? Pero el resto de libros también. Y muchísimas otras personas. Como bien dices, Fran Puselic para mí supuso un antes y un después, ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque él junto con Tim Galway, que también fue otro de mis mentores en el mundo del coaching, en este caso, el juego interior, a nivel personal me estuvieron acompañando durante 2 años de mi vida, vinieron muchas veces a España a trabajar conmigo y a colaborar juntos. Y luego ya pues nos hicimos amigos, ¿no? O sea, la relación traspasó la parte más profesional y fue más de amistad. Y me ayudaron mucho a tomar la decisión, una de las decisiones para mí nucleares en mi vida, que fue mi separación, ¿no? Mi divorcio, que yo lo veía como algo que no quería ni verlo. O sea, para mí era mis hijos, no puedo tener este fracaso, Ujú. menudo fracaso, ¿no? El divorcio, mis hijos, no estar con ellos y mi mujer, entonces no lo quería ver. Pero es que era obvio, ¿no? Lo siguiente, o sea, ya la vida me lo puso como aquí, directamente. Y fue gracias a esos 2 años de empoderamiento muy fuertes, muy potentes con ellos dos, que al final tomé la decisión, una de las decisiones más importantes de mi vida y más clave en todos los sentidos. Y entonces para mí ellos dos han tenido un afecto en mi vida muy grande, ¿no? Y luego pues muchísima, muchísima gente, ¿no? Realmente todos, ¿no? Tú, por ejemplo, las personas que voy conociendo en el camino,
todos me añadís, me aportáis muchísimo, muchísimo. Eh, yo creo que en ese sentido tengo la capacidad de sentirme un continuo aprendiz de la propia vida, ¿no? Es verdad que sé muchas cosas, que están muy bien, pero el saber no ocupa espacio, más bien todo lo contrario, cuanto más sé, mejor. Y puedo aprender de gente como tú, o puedo aprender de una persona que camina por la calle haciendo un gesto, o de una puesta de sol, ¿no? O de observar un árbol y de las personas que están a mi alrededor continuamente, ¿no? Podemos aprender de todo, de absolutamente todo, incluso de las cosas que menos nos gustan, porque en un momento dado también son clave para entender lo que sí nos gusta, ¿no? Y lo que sí resuena. Entonces, todo es válido, todo está muy bien y para mí es ese proceso, ¿no? Y frases, pues hay miles de frases, ¿no? Hay una frase que me encanta que yo, en este caso, no sé, evidentemente no es mía, pero surgió y me la quedé, que es, somos responsables de todo lo que nos pasa de piel para adentro. Y ese camino es fundamental, ¿no? Yo siempre que a veces se nos olvida y entonces decimos, esto es tal, entonces echamos culpa a otro. No, no, no. Tus sensaciones, lo que te pasa es tu responsabilidad. Otra cosa, que ya quieras estar con esta persona o esta otra en esta situación o quieras dejar de estarlo, que a lo mejor lo que lo provoca no es tu responsabilidad, evidentemente, pero sí que eres responsable de cómo actúas ante ello y tus acciones al respecto. Y entonces en ese proceso sí que me gusta también. Y luego, pues, frases súper bonitas, ¿no? Como cuando habla el corazón es de mala educación que la razón le contradiga, ¿no? Que a mí es que el corazón, el alma, todo este tipo de cosas, siempre he sido una persona, sí, por un lado con ganas de controlar las cosas, etcétera, pero también con una capacidad de conectar y de sentir muy potentes. Quizá por ello esa sensibilidad tan grande hizo que yo tuviese esos momentos de ansiedad tan fuertes, ¿no? Y que otras personas decían, incluso mi madre que está por aquí, que he venido con ella, me decía, es que eres débil, Quique. Digo, "Joder, yo no quiero ser débil, yo soy Leo, yo quiero ser fuerte, ¿no?" Y me decía, si es que eres débil, y, ostras. Entonces, todos esos mensajes me hacían mucha mella, me hacían daño. Cuando ya descubro que la vulnerabilidad es la cosa más valiente que puede tener una persona, digo, hostia, que sí que soy valiente. Que yo he estado 6 años con trastorno de ansiedad generalizada y no he faltado ni un día a trabajar, he seguido ahí, pamba, 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 a pesar del dolor físico, emocional, angustia, bloqueo, vacío, que te da ganas de tirarlo todo por la borda, pero no lo haces. Es que eres muy valiente, tío, por haber hecho todo esto, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Lo que cambia el desde dónde observas la vida y desde dónde haces las cosas, ¿no? Pero sí, muchas cosas que podríamos tirarnos aquí muchas horas, ¿no? Hablando de cosas que me han influido en mi vida. Seguramente todos los oyentes van a estar nutriéndose de todos esos ejemplos y también buscando mientras van escuchando cuáles son esas historias que se cuentan, ¿no? Porque creo que es momento todos de empezar a ir hacia adentro, a ver qué guión me estoy creyendo en esta película y qué película estoy poniéndole play, ¿no? Y Eso me es. gusta o no me gusta la película, digo, yo la puedo cambiar. Qué poderoso que es eso, poder darte cuenta que puedes cambiar tu historia. Es muy potente. Claro, 100% Construiste responsable. esa escuela importante, darte formación, expandiendo a todo el mundo ahora. ¿Cómo fue con la pandemia? Porque creo que hubo por lo menos así fue como te conocí tanta gente ahí en España tan linda, Ujú. que es parte de darte formación y gracias por invitarme a ser parte de esas conferencias. Claro que sí. ¿Cómo fue con la pandemia? Pues la pandemia, curiosamente, y a diferencia con muchas cosas, al principio teníamos mucho miedo, claro, porque nuestra escuela era una escuela presencial, básicamente. Teníamos un pequeño curso online, pero apenas le hacíamos caso, no se vendía apenas. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí, claro, todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? En el año 2018-2019 fueron 2 años muy duros para Darte como escuela. Nosotros en su día nacimos en el año 2008-2009 y tuvimos un subidón importante. De repente había un montón de escuelas de coaching con la crisis que hubo en el año 2011-2012, la crisis económica.
Hubo mucha gente que salió de empresas y quería formarse en coaching, con lo cual nos pilló un buen momento y nos iba muy bien, sabiendo muy poquito de cómo gestionar y cómo hacer una escuela, ¿no? Esos años fueron muy, muy buenos hasta el 2014 y en el 2014 empezó el sector de la formación en coaching concretamente empezó a atomizarse mucho. ¿Qué quiere decir? Salían muchísimas escuelas, muchísimas academias, las universidades, todo el mundo tenía escuelas de coaching, teníamos formación de coaching. Entonces, claro, para poder sostener una buena calidad necesitas tener equipo y para tener equipo necesitas tener alumnos. Para tener alumnos, el mercado no estaba dando tanto como para sostener, había demasiadas escuelas de coaching. Y entonces, ¿qué pasaba? Que nos tocaba 5 alumnos por cada escuela, básicamente, ¿no? Y claro, aquello, la burbuja explotó. Explotó y empezó a desaparecer escuelas de coaching. Y nosotros, como llevábamos un bagaje importante desde el año 2008, 2000, sí, 2008, pues aguantamos la crisis. Y en el año 2018 hubo un momento de, uy, la cosa no está bien. Y entonces, en ese momento, mis 17 años de haber trabajado en el mundo de la empresa, en este caso en el mundo del marketing y en el mundo de la estrategia, empecé a observar qué es lo que pasaba, ¿no? En otros países, especialmente los países que van por delante de España en el mundo del coaching, que es pues eso, Estados Unidos sobre todo, Inglaterra, Australia incluso, Alemania, bueno, pues todos estos países tenían cosas y hacían cosas a nivel sobre todo de digitalización. Dije, bueno, pues aquí el último cartucho, digitalizar todo esto. Vamos a intentar que no solamente tengamos clases en Madrid, sino en el resto de España, y no solamente el resto de España, sino también Latinoamérica. Así que vamos a darle un empujón. Y ahí que me fui en 2018 y 2019 a Estados Unidos, me gasté todo el poco dinero que ya nos quedaba en formarme en todas las cosas de marketing digital, que por otro lado me encantan, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona que me ha gustado el marketing, un marketing consciente a la hora de ayudar, a la hora de conectarte. En el fondo es tú tienes algo que está muy bien, que quieres ofrecer al mundo y personas que están interesadas en ello. Entonces, al final es una relación, básicamente. Y esa relación la puedes hacer bonita o la puedes hacer pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, te engaño hoy, vale, sí, a corto plazo muy bien, pero luego a largo plazo desaparece la relación, ¿no? Y lo que quieres es generar una relación de ganar-ganar. Cuando entiendes el marketing desde ese punto de vista, entonces las cosas van bien. El caso es que esos 2 años de formación muy fuerte con los más grandes de Estados Unidos me llevaron a poner todo en marcha para empezar a digitalizar. Y en ese momento viene la pandemia. Imagínate, ¿no? En España todas las escuelas de coaching nadie había hecho lo que yo había hecho y entonces lo que pasa es que, bueno, pues todas las escuelas pues, no tienen la capacidad de seguir dando clases y nosotros sí. Entonces en ese momento empezamos a funcionar muy bien y de hecho multiplicamos por 10 todo, la facturación, el personal, todo el mundo yéndole fatal y a nosotros nos iba muy bien. Entonces a mí casi como que me daba un poco de vergüenza, incluso, ¿no? Me escondía, yo no decía, me está yendo muy bien porque todo el mundo me decía, esto es terrible, es un desastre y yo ahí callado, diciendo, bueno, yo voy tirando, vamos bien, vamos bien. Y entonces yo le decía a la gente, digo, digitalizaros, este es el momento y tal. Le decía, no, pero esta no es... Claro, yo llevaba 2 años de ventaja ahí, ¿no? Ujú. Y entonces la pandemia, tu pregunta concreta, nos vino muy bien. Nos vino muy bien para poder ya no solamente llegar en España, sino en Latinoamérica. Y eso es lo que desde el año 2020 eh, seguimos creciendo. O sea, año tras año el crecimiento está siendo brutal en todos los sentidos, ¿no? Y incluso este evento que, como bien dices, ¿no? Pues nos puso también en un posicionamiento muy bueno en el mundo del marketing, incluso del marketing digital, pero especialmente en el mundo del coaching, desarrollo personal, etcétera. Y hemos lanzado un montón de cosas nuevas, algunas han funcionado muy bien, otras no tan bien, todo muy bien, pero nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien y vamos observando lo que también el universo, o sea, porque aquí hay una parte que te toca a ti, que es hacer lo mejor posible con la mejor de las intenciones y luego el propio universo, las propias personas, las propias sistemas que van haciendo que unas cosas vayan mejor, otras peor, pero aquí lo que nos toca es hacerlo con un desde donde muy de corazón
intentando evitar también ese punto donde el ego, especialmente el ego, ¿no? Se pone muy contento cuando pues te va muy bien, ¿no? Y tienes muchos ingresos y tienes mucho crecimiento. Hay una parte que te hinchas, ¿no? Entonces, bueno, el ser consciente de eso, de que el ego va a buscar eso, pero tú no haces las cosas desde el ego, sino intentas hacerlo siempre manteniendo tu tu calma, tu tranquilidad y hacer las cosas desde el lugar donde te corresponde. Entonces yo veo todas estas cosas como que la vida me las pone delante y yo digo, ¿me apetece? O sea, más allá del ego, ¿eh? ¿Me apetece? ¿Lo puedo hacer? Y si la respuesta es un sí, yo lo hago. Y hay mucha gente que me critica, ¿no? Porque me dice, Kike, esto es demasiado grande, es tal, tal, tal". Digo, mira, si el universo requiere esto, vamos a dárselo. Y luego, si en un momento dado yo necesito parar o mi cuerpo me está pidiendo parar y tal, ya lo pararé o ya me pararé yo. Ujú. Pero por ahora, mientras todo siga bien, vamos a seguir adelante y vamos a... Porque para mí es importante, ¿no? Que las personas en su gran mayoría tengan acceso a esta manera distinta de hacer las cosas, de vivir y de entender la vida. Lo que hemos hablado, ¿no? Cómo los pensamientos, las emociones, el lenguaje, nuestro cuerpo son grandes catalizadores de crear y diseñar la vida que tú quieres vivir. Y todo esto no nos lo enseñan, todo lo contrario, nos dicen, tú es que eres como eres, apáñate y sobrevive. Claro, ¿Cómo es esto? No, no, como no, no, dijiste, no. aguanta. ¿Sabes? Eso es. Entonces, todo Bravo, esto, bravo. este paradigma lo necesitamos romper ya, pero ya, porque tenemos un milagro, somos milagros andantes y tenemos unas capacidades enormes. Todos, todos, todos. Entonces, el romper con todas esas barreras que nos dicen, no, tú eres pequeño, tú quédate ahí, haz lo que te dice el gobierno, haz lo que te dice la gente y tú sigue el camino que todo el mundo sigue, porque al final no funciona. Entonces, el tema es que tú puedas elegir. Ahí hay gente que elegirá, oye, mira, a mí estos follones, no, yo quiero esto y tal, y hacer esto todos los días porque genial. Pero entiende que también podrías hacer otras cosas si surge la necesidad, ¿no? Y entonces desde ese lugar es también, y hacerlo desde el amor también, Laura, tan importante que las personas no hagamos las cosas desde el miedo. Y ahora mismo la sociedad está llena de miedos, llena de dificultades, llenas de angustias, de no poder, de no saber, de no llegar, de si tú pierdes, yo gano. Ujú. No, ¿sabes? Todo este tipo de mantras, digámoslo así, no sirven ya, ya son caducos, ya son viejunos, ¿no? Y necesitamos también soltar muchas necesidades, ¿no? También de tener tanto, de acumular, de toda la parte. Pues sí, yo estoy ahora mismo, estoy visitando a mi hermano aquí en Barcelona y estoy encantado de estar con él y tiene una casa muy bonita, como podéis ver. Pero si estuviese en el campo, si tuviésemos la posibilidad de tener internet allí y tal, pues también estaría genial. Todo está muy bien. El ser humano se puede adaptar a cualquier cosa, ¿no? Y esto es lo bonito, ¿no? El poder investigar esto, ¿no? Yo estuve el año pasado durante 10 días sin comer nada. Bueno, necesitaba un poco de detox y tal. Y entonces hice ese detox y fue duro, fue muy duro, pero lo puedo hacer. Con lo cual, incluso tomando ese zumo de limón más sirope de savia y otra serie de cosas ahí para mantener un poco, para que no te caigas, ¿no? Físicamente, sino que vayas poquito a poco, es que puedes hacerlo y no pasa nada. Y sigues viviendo y sigues teniendo tu mente bien y tu cuerpo bien. Y te quitas toxinas. Pues cosas que parece que son imposibles, no es que no puedo soportarlo. El cuerpo lo soporta y la mente también. Entonces el llevar tu cuerpo un poco al límite también está muy bien, sabiendo que a veces puede ser un poco incómodo, ¿no? Y al final es tener esa libertad de elección en todas las cosas. Y es maravilloso Me tener eso. encanta eso último que acabas de decir. Bueno, dijiste varias cosas muy, pero muy importantes. Pero esto de la incomodidad, no nos queda otra para salir adelante y evolucionar, porque somos seres que en nuestra naturaleza tenemos que evolucionar. Está dentro esa pasión. Y creo que parte de los síntomas es cuando las tapamos. Porque es más fuerte las ganas y el propósito, misión, como lo quieran llamar, pero hay una fuerza que te está tratando de salir y por querer meterla para adentro salen esos síntomas, creo. Entonces, qué interesante eso de la incomodidad, decir, ¿sabes qué? A ver, me atrevo.
porque puedo hacer lo que quiera, siempre desde el corazón, por supuesto, y conectar con eso. Me encantó esa parte que dijiste, hay que realmente resonar con el corazón y decir, esto es para mí y lo hago porque hay una pasión, un don, una cualidad, algo que quiero dar al mundo, ¿hay algo ahí? ¿O es porque está de moda? Porque si no, va a caer rápidamente, ¿no? O sea, tenemos que, y a veces... Sí, o porque otras personas, para agradar a otras personas, ¿no? No, no, no. No. O sea, es verdad que luego cuando hacemos este tipo de eventos, vosotros, los ponentes, la gente que lo recibe, es muy agradecidos, todo el mundo, pero, y eso está muy bien, pero no lo hacemos por eso. No, 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 no. Lo hacemos porque creemos que ese es el camino y por lo que sea, tú le dices a otras personas hacer esto y te dicen, no, eso es una locura, ¿a dónde vas? Para mí no me parece ninguna locura, me parece muy sencillo, de hecho. Es verdad que hay un montón de detalles que necesitas cuidar, que tal y cual. A mi pobre equipo, pues les tengo a veces un poco locos. Me dicen, Quique, para de pensar cosas, no para ya de Innovar. tantas innovaciones y tantos cambios. Pero es que para mí es tan obvio, tan lógico, tan de cajón para mí, que ojalá también yo sirva también de ejemplo, ¿no? Para que otras personas pues también se atrevan, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? Tú haces un poco sin saber dónde te estás metiendo y luego pues si esto también inspira a otras personas, genial. Y sobre todo, fíjate, ¿no? La gran cantidad, el año pasado erais 225 o 230 ponentes, este año estamos yendo a los 350. Entonces, Wow, 350 personas maravillosas, todas ellas con cosas importantes que contar al mundo y darle una plataforma a todos vosotros para que habléis y contéis vuestra película. Y estoy seguro de cualquier persona que se apunte a esto, todos ellos al final van a poder coger de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y transformar sus vidas. Y este es el propósito, ¿no? me Del encanta. coaching for life. Ajá. Me encanta, me encanta. Vamos a hacer, ahora nos queda un poquito, pero quiero hablar un poco para todos los oyentes que dicen, ¿qué es PNL? PNL, PNL. Yo quiero PNL, pero ¿qué es PNL? Un poquitito, sé que es algo extenso, Claro. pero Sí, para sí. que nos cuentes de qué No, se pero es trata muy la fácil. programación neurolingüística. Es muy fácil, su propio nombre lo dice, ¿no? Programación neurolingüística. ¿Qué significa esto? Que las personas estamos programadas, es decir, evidentemente somos cuerpo, somos mente. Con cada experiencia que yo tengo voy generando una experiencia que se me queda, lo recuerdo, ¿vale? Meto los recuerdos aquí. Los recuerdos son imágenes, sonidos, sensaciones, es decir, aquello que yo he vivido, pero es una representación, ¿vale? Representación en este caso, ¿de qué tipo? Lingüística, porque lo que vamos haciendo es, a través de las palabras, vamos recordando miedo, por ejemplo, ¿qué es el miedo? Y me voy a la representación lingüística del miedo, abro la cajita de miedo y ahí aparecen sensaciones, imágenes oscuras y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es las cajitas que estamos programando lingüísticamente a través de las neuronas. Entonces, todos esos archivitos que tenemos ahí dentro, los tenemos y yo veo algo, veo por ejemplo un tigre que viene aquí a atacarme, entonces tengo aquí un archivito que pone tigre, huir, ¿vale? Entonces voy directamente y huyo, ¿no? Y eso es muy útil. Pero a veces, pues por ejemplo, es hablar en público, me dicen hablar en público, me meto aquí dentro, hablar en público, chungo, chungo. Huir también. Pero dices, no puedo huir porque yo quiero hablar en público, porque me van a pagar por ello. Entonces hay un conflicto enorme y ese conflicto hace que una parte de ti se quiera ir y otra parte de ti quiera quedarse y al final te quedas pero mezclando, ¿no? Entonces ahí lo que necesitas es ir a ese archivito que se llama hablar en público y cambiarlo, ¿vale? Cambiarlo. Dice, ¿pero eso se puede hacer? Sí, porque el archivito está generado por algo, por un recuerdo que tú tuviste y que son imágenes, sonidos y sensaciones, ¿vale? Tú tienes la capacidad de crear nuevas imágenes, sonidos y sensaciones. Entonces te coges ese archivito a través, evidentemente, de un poquito de trance, ¿vale? Para meterte hacia adentro, hacia tu subconsciente, y ahí cambiar ese archivito metiendo nuevas imágenes, nuevos sonidos y nuevas sensaciones y esas nuevas lo vuelves a marcar aquí y entonces haces a través de anclajes, a través de una serie de herramientas, que es lo que hace la PNL, que en el fondo es utilizar de una manera adecuada tu cerebro, tu lenguaje, tus emociones y tus acciones. Entender cómo funcionamos, ni más ni menos. Y eso es la PNL, así sencillamente. Cómo podemos reprogramar neurolingüísticamente nuestra vida. Con lo cual podemos rediseñar
todo lo que no funcione de mi vida. ¿Qué significa esto? Miedo a subirte a un avión, miedos a hablar en público, enfados por, yo qué sé, que te hacen un feo en la calle. Cualquier cosa que te suceda de una manera automática y no quieras que te suceden, lo puedes cambiar. Y desde ahí es donde trabaja la programación neurolingüística. A partir de aquí hay un montón de patrones y modelos que se pueden explicar para que uno se entienda bien, definitivamente, quién es, dónde estoy, hacia dónde voy y qué es lo que necesito para crear o rediseñar la vida en mis términos. No en lo que quiere mi madre o mi padre o la sociedad o lo que sea, sino en los términos que yo tengo. Y hay gente que dice, ¿cuáles son mis términos? No los conozco. ¿Cuál es mi propósito? Pues también se puede hacer a través de la PNL que conectes con tu propósito, ¿no? Con tu esencia, con quién eres y con lo que has venido a hacer, ¿no? Aquí, que ese es el camino. En mi caso, concretamente, fue a base de golpes muy fuertes, ¿no? El entender todo esto. Bueno, pues si es un bien para mí, para mi propio bienestar, pero también le sirve a otras personas en el mundo, pues maravillosamente bien. La PNL es un accidente de la propia vida que nos pone a nuestro servicio, porque fueron tres chavales quienes lo crearon esto, ¿no? Pusely, Grinder y Bander. Fueron tres chavales, entonces de manera muy accidental surge y nos lo ponen a nuestro servicio. Vamos a utilizarlo, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que esto es como todas las disciplinas, ¿no? Del desarrollo humano. Hay una parte muy bonita, muy chula, desde donde, si lo entiendes, lo comprendes y lo utilizas con un desde donde mucho, desde el cariño, desde el amor, desde el respeto, desde el crecimiento, o lo haces en plan, soy un superhéroe y yo puedo cambiar, te puedo quitar una fobia en el momento que tú quieras, ¿no? Entonces ya lo hemos fastidiado. Ahí es donde entra el ego, donde entran un montón de cosas y prostituyes al final el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender que eso sucede y sobre todo estar preparados para observar cuándo eso te puede suceder o nos puede suceder a nosotros mismos para estar atentos y evitar que eso suceda, ¿no? Intentar mantener la esencia, la pureza, porque es que no es nuestro, esto no sé quién lo da, no tengo ni idea, ¿no? Si es Dios, si es el universo, si es quién, pero esto está dado con un propósito y ese propósito sí que es importante cuidar. Y es cuando los seres humanos, pues a veces manchamos con nuestros miedos y con nuestras ganas de controlarlo todo. Manchamos cosas muy bonitas. Ay, qué increíble, ¿no? Como seres humanos tenemos un potencial porque es muy común culpar a la mente de todo y de golpe decimos, no, esta es una supermente, como dijiste, una Ferrari que no tenemos idea cómo usarla, estamos usando un camino de piedra con pozos, estamos tomando el camino incorrecto. Decís, bueno, estas son herramientas tan importantes, a mí me cambió la vida también y creo que es importante empezar a entender cada uno con su camino. Para ti fue el Reiki y después otras disciplinas y otros campos que van dándote eso que necesitas para conocerte más, porque bueno, nosotros necesitamos crecer y saber para dónde vamos. Y también tener esta posibilidad, como dijiste, de ser curiosos, porque ahora, y qué suerte, Quique, que sos innovador, porque ahora en estos próximos 5 años van a haber cambios gigantes de Mm. tecnología. Y si no cambiamos, si nos adaptamos, nos quedamos atrás otra vez. Así que tenemos que recurrir a estas herramientas para abrirnos a todos los puntos de vista diferentes y abrir esta Ujú. conciencia y decir, bueno, hay algo nuevo, no me voy a pelear con la inteligencia artificial, no, existe y se va a quedar, ¿no? Este, Es darle humanidad, ¿no? Y darle valores y darle todo lo bueno y a veces no entrar en esas ganas de, pues es control, poder, todos estos conceptos que a veces nos hacen olvidarnos, ¿no? De no solamente nosotros, no existimos nosotros, sino existimos en consonancia con los demás, ¿no? No mirar qué hay de aquí para mí, sino qué hay de aquí para la propia humanidad, ¿no? Siempre. Mm. claro. ¿Y hay algún ejercicio para los oyentes que podamos hacer sobre la programación neurolingüística que se te ocurra muy cortito, pero para que se lleven una tarea y digan, bueno, vamos a ver lápiz y papel y empiezo a practicar ya mismo algo para entrar en este mundo? Vale, pues mira, es muy sencillo. Son los 6 pasos a la libertad, que se llama, ¿no? Que es un ejercicio muy sencillo de PNL, donde lo que hacemos es cómo cambiar nuestro estado emocional muy rápidamente, muy, muy rápidamente. Y esto es muy útil para, repito, para cualquier situación donde yo me encuentre con una cierta dificultad a la hora de enfrentarme a
situaciones o contextos donde pierda mi capacidad de elección, ¿no? Entonces me deje llevar a nivel emocional. Entonces es un ejercicio que se llama los 6 pasos a la libertad. Son 6 pasos, así que coger lápiz y papel. Y lo primero de todo es identificar el disparador, ¿vale? ¿En qué lugar del cuerpo se ha disparado la emoción? Normalmente la emoción es algo muy físico, es verdad que sucede algo fuera de mí o incluso en mi cabeza, ¿vale? Puede ser, pero incluso fuera de mí. Y lo primero es, ¡pah!, en un lugar del cuerpo, normalmente aquí en la zona de la garganta, en la base del estómago, en la parte de abajo, incluso de la tripa. En cualquier sitio de estos se va a disparar una sensación, una tensión, una sensación importante. Ese es el punto uno. Punto dos, una vez que identificas ese disparador, respira. Pam, pam. Una inspiración y una expiración. De unos 5 o 10 segundos, ¿vale? ¿Qué estoy consiguiendo con eso? Normalmente una emoción lo que hace es para tu respiración. Sobre todo las emociones del miedo, de tristeza, de enfado, de ira, de este tipo de emociones limitantes, podríamos decir, ¿no? Entonces, en lugar de permitir que haga su proceso emocional, lo paro un momentito. Me doy 2, 3 segundos, no mucho más. Entonces, durante esa respiración, me doy esos segundos para hacer paso 3, pregunta-respuesta. ¿Qué emoción estoy teniendo y qué emoción necesito tener en este momento? La emoción que estoy teniendo puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser enfado, son como las 3 típicas. ¿Y qué emoción necesito realmente en este momento? Pues puede ser calma, puede ser seguridad, confianza. Normalmente el miedo es confianza, la ira es la calma, ¿no? La tristeza es un poquito de espacio y de tranquilidad también. Entonces, ¿qué emoción necesito? Bueno, pues puede ser eso, confianza, imagínate, confianza. Bien. A continuación, ya llevamos 3, es traer al presente esa confianza en el aquí y en el ahora a través de un recuerdo tuyo donde hayas tenido un nivel de confianza muy amplio, muy alto. Has ganado una carrera, una competición, has sacado por fin el carnet de conducir, has conseguido que la chica o el chico que te guste te diga que sí. Es decir, hay momentos de muchísima confianza, ¿no? De ti misma o de ti mismo. Pues ese momento te lo traes al presente, ¿vale? Y observas con todos tus sentidos, visual, auditivo y kinestésico, cómo es ese momento, ese recuerdo. Viendo lo que ves, escuchando lo que escuchas, sintiendo lo que sientes, como si estuvieras allí, ¿vale? Ese es el punto cuarto. El punto quinto, lo nombras. Dices, en este caso, este recuerdo, nombras con una palabra anclaje en este caso, pues imagínate si es que la chica que te gusta te ha dicho que sí, pues puedes decir amor o subidón, ¿vale? Lo que quieras, ¿vale? Pero una palabra que resuma esta sensación que estás teniendo, ¿bien? Y una vez que tienes estos 5 pasos, el sexto paso es vuelves al presente, ¿vale? Vuelves al presente y te enfrentas a la situación, en este caso si es de miedo, pues ya con esa sensación de confianza te puedes enfrentar a esa sensación de miedo con confianza. Y quizá no se te quite todo el miedo, pero habrás bajado muchísimo los decibelios, la intensidad de ese miedo. Claro, esto es, dices, ostras, Quique, puedes tardar 5 minutos en hacer todo esto y esto no es, necesito que sea ya, ¿no? Vale, pues para hacerlo ya, lo que necesitas es haberlo practicado lo suficiente como para que cuando hagas esa respiración y digas, necesito confianza, en ese momento te venga la palabra que tú previamente has estado entrenando, que es subidón, ¿vale? Subidón. ¡Pam! Y ya lo tienes. Pero previamente has estado trabajándote cada una de las distintas emociones que tú necesites, ya sea la calma, el subidón, la confianza, la seguridad, el bienestar, lo que tú quieras, lo has estado trabajando durante días previamente, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues aquí nos dice Fran Puseli que al menos durante 3 meses, 10 minutos al día. Un poco para que veáis hasta dónde puede llegar el trabajo, ¿no? No es necesario tanto tiempo desde mi punto de vista, pero sí trabajarlo previamente. Bueno, pues esto es un truquito. Me 6 encanta. pasos a la libertad que podéis empezar a trabajar desde ya.
Muchísimas gracias. Qué excelente, un tesoro que nos acabas de compartir para todas las personas que quieren empezar a practicar la programación neurolingüística. Hoy mismo, no mañana, pasado, el mes que viene, el lunes, no. Ya mismo apenas salga este podcast, empiecen a practicar y empiecen a conectarse y ya verán que les voy a Es un regalo. compartir todo lo de darte formaciones y todas las conferencias que voy a estar contigo porque hay que aprender de todo el mundo y decir, a ver, ¿qué resuena? ¿Cuál es mi combinación? Como si fuera una torta que quiero hacer. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes ahora y aquí en este momento que necesito? Ay, te agradezco tanto, me encanta todo lo que tenés, es una energía muy, muy linda. Y Mm, bueno, te deseo muchísimo éxito y te agradezco haber estado aquí y compartir ese tesoro con nosotros. Un verdadero placer, de verdad, María Laura. Y nada, vamos a seguir, por supuesto, juntos en el camino y siguiendo desarrollando cada uno en lo que podamos hacer, cada uno y todas las personas que nos están oyendo, porque aquí todos tenemos mucho que aportar. En nuestra vida somos grandes creadores, grandes manifestadores de vida y de ideas y de conceptos que estamos continuamente, cada día es un milagro, cada día vamos a aprovecharlo para disfrutar y querernos mucho y amarnos mucho, que eso es lo más importante. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Vamos a encontrarnos en el próximo podcast. Un beso muy, pero muy grande para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Es un gusto recibirte en nuestra casa dejando huellas y espero que este episodio haya aportado a tu vida. Si quieres me puedes dejar un mensaje o un comentario qué has aprendido o qué te ha impactado en la temática que hemos compartido el día de hoy. Me encanta leerte, contestaré todos tus comentarios y te agradezco votar por Dejando Huellas o incluso calificarnos en Spotify o Apple iTunes y en todas las demás plataformas que tú estés escuchando este audio, este podcast. Un abrazo enorme para ti. Gracias siempre por tu apoyo. Seguimos trabajando en crear una humanidad con conciencia y conectados desde la coherencia del corazón. Abrazos.